Muy buenas noches, comunidad. Un saludo para cada uno de ustedes y agradecido por seguir viendo nuestros videos. Apaguen las luces de su habitación y dispónganse a disfrutar de una leyenda de antaño que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Pero quise incluirla en el canal porque se me hace muy interesante. Comencemos. Esta leyenda es muy conocida y trata de Carlos y Jorge, dos grandes amigos que desde su infancia se querían como hermanos. Estos hechos pasaron en un pueblo de esos llamados, al día de hoy, pueblitos mágicos, que hoy cuenta con 5,000 habitantes, pero en la fecha en que acontecieron los hechos, su población era de 15,000 habitantes. Como ya les dije, Carlos y Jorge vivieron su niñez y parte de su adolescencia en aquel lugar. Su niñez fue siempre escuchando múltiples leyendas que se contaban en aquel pueblo, donde don Javier, un señor ya de edad avanzada, era quien contaba todo tipo de leyendas a aquellos chamacos que al caer la tarde acudían a la plaza del pueblo para escuchar de voz de este hombre todo tipo de leyendas, ya fuera del hombre que se convertía en nahual, de la bruja que volaba en su escoba, o de la mujer de blanco que deambulaba por las calles y ríos buscando a sus hijos. Pero había una leyenda que en lo particular atraía mucho a estos dos jóvenes, en especial a Jorge, y esa era la leyenda del tesoro del charro negro. Don Javier en sus relatos contaba que aquel tesoro se encontraba en una cueva en lo alto de la sierra, en un lugar llamado el Cerro del Oro, y que la entrada de esta cueva solo era visible a los ojos de todos una vez al año, y ese era el sábado de gloria, ya que por una extraña razón no podía ser vista todos los demás días del año por nadie. Este hombre contaba que aquella cueva estaba embrujada y en su interior resguardaba un gran tesoro. Se le conocía como la Cueva del Charro Negro, que se aparecía a todo hombre o aventurero que tuviera el valor de entrar a aquel lugar. Solo que había consecuencias al encontrarse de frente con aquel ser que custodiaba dicho tesoro. Pero don Javier no decía qué tipo de consecuencias, ya que ni él las sabía. A Jorge desde niño se le metió en la cabeza que una vez que tuviera edad visitaría aquella cueva, convencido de que conseguiría aquel tesoro. Así pasó el tiempo, y estos dos niños llegaron a la mayoría de edad. Ahora eran dos jóvenes apuestos de 20 y 22 años. Ellos dos decidieron vivir en carne propia una de las leyendas de aquel pueblo. Así que en aquellos días en que se acercaba el sábado de gloria de aquel año, se prepararon con linternas, agua, comida, sogas, mochilas y un par de picos y palas, sin olvidar los costales en donde cargarían el tesoro. Por fin el día tan esperado había llegado, y prometieron salir triunfantes de aquella aventura, de donde regresarían llenos de grandes riquezas, para así poder acabar con tantos problemas de miseria y escasez que hasta entonces habían vivido. Partieron por la mañana hacia aquel cerro. Mientras caminaban por las veredas, cada uno contaba lo que haría con tanta riqueza que tendrían. Los planes eran infinitos, y poco antes de mediodía ya estaban en las faldas de aquel gran Cerro del Oro. «Ahí está la cueva, por fin llegamos», exclamó Carlos con un gusto infinito. «Al fin seremos ricos», dijo Jorge, que reflejaba en su rostro una gran alegría. Ambos entraron a la cueva y empezaron a excavar en un lugar escogido al azar que ambos decidieron. Mientras cavaban, Carlos dijo: «Pues yo no creo en esa historia del famoso charro negro. Más bien creo que son inventos de la gente de antaño para crearle fama a ese personaje». Jorge contestó:
Pues ahorita veremos si es verdad. Mientras hay que seguir cavando si no queremos que se nos haga de noche. Aquellos jóvenes cavaron por un largo rato más, cuando un sonido los alertó. Una de las palas habían chocado con un objeto. «Carlos, ayúdame a cavar duro aquí», gritó Jorge, que estaba totalmente emocionado. En ese momento, otro ruido los interrumpió. «Yo también encontré algo», gritó Carlos. Ambos empezaron a excavar más rápido en sus respectivos pozos, de los cuales Jorge sacó un cofre de madera. Alguna de aquella madera ya estaba podrida por el paso del tiempo. Mientras tanto, Carlos encontró 2 jarros de barro. Uno de ellos ya estaba roto, pues lo había quebrado con el impacto de la pala, pero ambos jarros estaban repletos de monedas y cadenas de oro, al igual que el cofre que había encontrado Jorge. «¡Lo encontramos! ¡Somos ricos!», gritaron ambos al mismo tiempo. Empezaron a llenar sus costales y mochilas, y hasta las bolsas de sus pantalones iban repletas de aquellas monedas. Apenas tomaron sus costales y mochilas para disponerse a salir, cuando un olor muy penetrante a azufre, aunado a una diabólica carcajada, inundó aquel lugar. Los 2 jóvenes se llenaron de pánico y corrieron hacia la salida con aquel tesoro a cuestas. Pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que la salida de aquella cueva se había sellado. Con gran valor, Jorge aluzó con su lámpara hacia el fondo de aquel lugar y ambos se quedaron petrificados de miedo por lo que vieron. Una figura fantasmal vestida de negro con un elegante traje de charro y con su cabeza agachada cubría su rostro con un gran sombrero negro. Pero cuando levantó su cara, se veía un rostro cadavérico, con unas cuencas vacías y con una expresión realmente terrorífica, ya que en el interior de su boca y su mirada se reflejaba fuego. Este personaje dijo con su voz gruesa y diabólica: «Felicidades, han encontrado mi tesoro. Tiene más de 1 década que nadie venía en su busca». «¿Quién eres tú?», preguntó Jorge con dificultad y apenas pudiendo soltar las palabras. «Soy el guardián de esta cueva y todo ese oro me pertenece. Muchos me nombran el guardián, el charro negro, e incluso me nombran el diablo», contestó el hombre. «De seguro debes de ser un habitante del pueblo y vives en esta cueva», contestó Carlos con una sonrisa burlona. Aquel hombre desapareció y Carlos escuchó una voz que le susurró al oído: «¿Aún crees que soy un habitante?». Aquel hombre había desaparecido y en cuestión de segundos estaba detrás de Carlos. El muchacho se quedó petrificado y lleno de miedo. «Déjanos salir, por favor», suplicó Jorge. «Eso no será posible. Uno de ustedes se tendrá que quedar conmigo. Un alma a cambio del tesoro me parece un trato justo, ¿o no? Varias personas han venido solas y ya no salen, pero ustedes son 2. Uno de ustedes puede quedarse con el oro y darse una vida de lujos y poder. Así que elijan». Todo quedó en silencio por unos minutos y Jorge y Carlos solo se miraban. Este hombre rompió el silencio y dijo: «Si ustedes no eligen, lo haré yo». Repentinamente Carlos cayó al suelo y el hombre dijo: «Fue un placer hacer negocios contigo, Jorge», para después desaparecer junto con el cuerpo de Carlos sin dejar rastro alguno. En ese momento algunas piedras y tierras se removían para dejar ver la salida de aquella cueva. Jorge tomó su mochila y corrió como alma que lleva el diablo. Pero en el camino no dejaba de repetir en su mente: «Lo abandoné. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no tomamos una decisión? ¿Por qué?». Al salir, el sol ya estaba por ocultarse y parecía que el tiempo había transcurrido rápido. Jorge bajó a aquel cerro y se dirigió a su casa.
la cual encontró completamente en ruinas, al igual que otras. Por si fuera poco, al caminar por las calles de aquel pueblo, se dio cuenta que también había mucha gente que él no conocía. Se topó de frente con un hombre de edad avanzada, el cual se le hacía conocido, y le preguntó por la familia de aquella casa. El hombre comenzó a llorar y abrazó a Jorge. Algo confundido, preguntó que qué pasaba. «Si dices ser quien eres, soy tu hermano», contestó el hombre con lágrimas en los ojos. «No, señor, eso no. No puede ser usted, está confundido. Mi hermano es menor que yo. Él aún es un niño», respondió Jorge. «Hace más de 70 años te fuiste a la cueva del Charro Negro en busca de un tesoro y jamás regresaste. Nuestros padres murieron de tristeza al ya no saber de ti». En ese instante el hombre sacó una foto de su cartera. Eran sus padres, él y Jorge en una foto familiar. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es eso posible? Tan solo me fui un día». Jorge no podía creerlo y con lágrimas en los ojos abrazó a su hermano. «Perdóname, hermano. En verdad, perdóname. Si no hubiera sido por ese estúpido tesoro, nada de esto hubiera pasado». Jorge arrojó su mochila al suelo con un gran coraje, y de esta salieron pedazos de carbón. Con el tiempo, Jorge enloqueció y esperó nuevamente el sábado de gloria, para así entregarse en cuerpo y alma a la cueva del Charro Negro. Y una vez llegada la fecha, nadie volvió a saber nada de él. Hoy en día se dice que en aquel cerro se escuchan carcajadas realmente diabólicas, y que al oscurecer se escuchan gritos y lamentos de aquel hombre que abandonó a su amigo.